yo soy Romy. Hola, yo soy Romy. y yo soy Sara, y esto es Living Like a Panda. La recetilla del vídeo de este domingo es una recetilla especial porque es una recetilla de nuestro nuevo libro, Irresistiblemente Vegana. Ya lo tenemos aquí con nosotras. ¡Nuestro bebé! Nos hace un montón de ilusión, de verdad que estamos súper emocionadas. Estamos muy contentas y queríamos que llegara este día en el que convertimos una de esas recetillas en un vídeo para ustedes. Y encima es de nuestras favoritas. En este libro les enseñamos más de 75 recetas totalmente nuevas. No hay ninguna aquí en el canal, solo esta que les vamos a dejar de pruebita. Además les contamos cómo hemos llegado hasta aquí y qué significa para nosotras ser vegana. Como la música también es muy importante en nuestra vida, les hemos puesto en cada recetilla una canción que hace de banda sonora, por así decirlo. Para que bailotees a la vez que cocinas. También encontrarás al final del libro unas sugerencias de menú, como por ejemplo menú sin gluten o un menú canario. O un menú que se titula Ropopompom, porque a cada uno le hemos puesto su nombre, ¿no? Entonces Ropopompom, ¿de qué piensan ustedes que será ese menú? No sé. Y además, para ponerle así la guindita a este librito, le hemos incluido un reto especial para ustedes, para que cuando lo compren, pues intenten superarlo. Si quieres conseguir tu libro en físico, te dejamos abajo escrito un link donde puedes conseguirlo. Y si no te encuentras dentro de España o en Canarias, hemos descubierto una página donde puedes conseguirlo y llega, me atrevo a decir, a más de 100 países, ¿vale? Así que vete a la sección de ayuda, países a donde hacen los envíos, y encuentra el tuyo, porque está, mira, está Italia, Alemania, Chile, México, Argentina, Uruguay, ¡pum! Un montón, Reino Unido. Es que busca a ver si está tu país, a ver si lo puedes conseguir en mano y en físico, porque nos encantaría que lo tuvieras. Y ya ahora, sin más demora, ay Dios, me salió una rima. Les dejamos con esta recetilla. Romy. Uy, que me han pillado leyéndome el paso a paso de nuestra receta de los perritos calientes que vamos a hacer hoy. Anda, qué bien te salió. Sí. Es que se me hace la boca agua. Árbora. Miren esto. Esa es la recetilla que vamos a hacer hoy, pero solo una en vídeo vamos a desvelarle. Así que, aunque no lo crean, esos perritos calientes, realmente la salchicha no es una mezcla de ingredientes que lleva zanahoria, porque el título son perritos calientes de zanahoria, sino que es básicamente una zanahoria lo que va a ser de salchicha. Zanahorias marinadas, o sea, no es ninguna pasta de nada, sino basically carrots, baby. Y sabe, mira, maravillosamente. Dios, es que soñamos con esta receta después de hacerla para el libro, soñamos. Y está riquísima, así que nosotros les vamos a dar el paso a paso que le explicamos también en el libro, pero nos apeteció pues compartirlo con ustedes con la noticia de que ya sacamos libro y lo tenemos en nuestras manos, así que allá vamos. Manos a la zanahoria. Lo primero que te vamos a recomendar es que le des play a esta canción para que muevas el cuerpo al ritmo. Sí, es verdad que nosotras por el tema del copyright no vamos a ponerla, sino vamos a poner una que no sea esta, pero te recomendamos que, como con cada canción recomendamos una, pues que le des play y bailotees pues al ritmo, que a nosotras eso nos encanta. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las zanahorias que utilicemos tiene que ser un poco más larga que nuestro pan de perrito, para que sobresalga un poco por delante y un poco por detrás. Una vez tengamos ya escogido el tamaño de la zanahoria, vamos a hacer una especie de trampantojo, ¿no? Vamos a pelarla y a redondearle los extremos para que parezca una salchicha. Esta va a ser mucho más fácil porque es más homogénea, ¿no? Cilíndrica. El tamaño. Pero esta como que es un poquito ancha por aquí, así que le vamos a quitar bastante cantidad por un ladito y vamos a simular que es una salchicha. Vamos, que esto es un trabajo escultórico, ¿no? Básicamente, sí. Bueno, es escultórico si la zanahoria pues no es del todo tan cilíndrica como esta, pero hay otras que son mucho más fáciles y no pasa nada. Mira, ya con unas cuantas peladas. Mira, ya con unas cuantas pasadas, ya más o menos como que lo tenemos, ¿no? Y toda esa zanahoria pues para una ensalada o algo. Por ejemplo. Y los extremos, pues con el pelador igual los vamos a medio redondear. Así, más o menos. Y entonces ya tenemos ya nuestra primera salchicha. ¿Te parece? Ahora vamos a por otra. Ya tenemos nuestras 4 zanahorias, porque por ahora solo le podemos llamar zanahoria y luego le llamaremos salchicha cuando tengan todo el sabor.
Y cuidado al pelarlas, porque esto es como cuando tu madre te cortaba el flequillo, empezaba por aquí, luego por aquí te quedabas sin fleco. Cuidado, no te quedes sin zanahoria, ¿vale? El siguiente paso es cocinarlas. Solo las vamos a cocinar un momentito, así que vamos a preparar un caldero con agua, las vamos a meter y lo vamos a llevar a hervir. Una vez empiece a hervir, vamos a dejarle 5 minutos cocinando. Ya han pasado los 5 minutos, así que lo que vamos a hacer es tener preparado al lado un recipiente hondo con hielo. Vamos a poner unas piedritas de hielo para que la agüita esté fresca y con unas pinzas vamos a coger cada zanahoria y las vamos a meter en el agüita, que se sumerja. De esta manera lo que vamos a conseguir es que no se sigan cocinando y que no se nos partan, porque si las dejamos en el agüita o por fuera, hemos comprobado que se parten, se desmenuzan o que quedan como muy blandas, muy babas. Y este es el mejor truco para que quede con la textura perfecta. Y ahí las vamos a dejar 5 minutitos. Ajo en polvo, cebolla en polvo, jengibre en polvo. Bueno, vamos a preparar ahora nuestro marinado de la zanahoria. Para dejarlas marinando vamos a utilizar un tupper, un recipiente que sea de largo, pues de la zanahoria, ¿no? Parece lógico, pero cuidadito. Y nosotras hemos utilizado un tupper porque queremos que se cierre para que esté pues el máximo tiempo cubierto, pero tú le puedes poner un platito encima si coges un recipiente. Vamos a utilizar salsa de soja o tamari si lo prefieres hacer sin gluten, aceite de sésamo, que bueno, puedes utilizar cualquier aceite vegetal, pero es que el de sésamo me encanta. Uf, le da el tocazo. También si quieres puedes echarle tahini de repente, ¿no? Buena idea, Sara. Muy bien. Esta receta la puedes... Madre mía. Estas recetas las puedes adaptar pues como tú veas. Realmente puedes hacerlo tal cual, que queda muy bien, pero le puedes también dar tu toque. Y pasta de sésamo tahini también podría quedar muy bien. Tuneando la receta. Ya. Vinagre de arroz. Uy. Oh, madre mía. Sirope de agave. No. Bueno, fue un poquito más de la cantidad indicada, ¿vale? Me parece que sí. Shh. Vamos a utilizar también aroma de humo, que si no tienes uno te recomendamos que compres uno porque es que le da sabor a las comidas increíbles, pero en caso de no tenerlo y verte apurada, puedes utilizar un poquito más de pimentón dulce o incluso pimentón ahumado. Igualmente le vamos a añadir pimentón dulce, cebolla en polvo, ajo en polvo. Miren qué cuadro abstracto nos está quedando aquí. Ahora añadimos pimienta negra molida. Beautiful. ¿Oíste eso? Me sonaron las tripas un montón. Sí, yo también tengo hambre. Y por último, jengibre en polvo. Ahora con unas varillas lo vamos a mezclar todo para que se reparta bien. Y vamos a sumergir nuestras zanahorias en este líquido. Vamos a darles un poquito unas vueltas para que cojan por todos los lados el líquido. Ahora tapamos y vamos a dejar en la nevera mínimo 1 hora. Lo ideal sería que lo dejaras toda la noche, o por lo menos si las vas a comer por la noche, hacerlo desde por la mañana. Y de vez en cuando vete a la nevera y muévelas un poquito para que el marinado vaya a todas partes de la zanahoria. O si encuentras un recipiente un poquito más pequeño, pues a lo mejor las va a cubrir un poquito más. Así que nosotras ahí vamos a dejarlas en la nevera. Nosotras las hemos dejado esta vez 4 horas. Vamos a coger cada zanahoria, damos una vueltita y la vamos a poner en la sartén. Una sartén caliente, o sea... Ahora mismo no está caliente, pero va a estar. Hemos cogido esta sartén que tienen como unas rayitas, ¿no? Así como de pasero a la brasa, que le va a dar como ese toque todo salchicha, ¿no? Y ahora lo vamos a llevar al fuego. Vamos a darle la vuelta un poquito y vamos a echar cucharaditas del marinado encima. Y se irán transformando en salchichillas. Oh my god,
qué pintona, por favor. Y estas cosas que le vas a echar por encima, ¿no? Ya estamos aquí preparadas para los que nos interesa, ¿no? Comer. A tus perritos calientes de zanahoria le puedes poner las salsas que tú quieras. Nosotros le vamos a poner la misma salsa que teníamos en el libro, que es una receta también que damos en el libro, que es ketchup de curry. Ketchup de curry. Ketchup de curry. Ketchup de curry. Da igual el nombre, está súper rico. Exacto, también puedes ponerle veganesa, puedes poner... Espérate, voy a ver las salsas que tenemos en el libro. Y es que en el libro tenemos una sección de salsa, ¿vale? Es que no queremos que se nos quede ningún detalle por darles. Vamos a ver, miren, aquí tenemos las salsitas. Miren esta portada, por favor, es que la adoro. Salsa parrillera, ketchup de curry, mayo ranchera, Oh, todas con un toquito. sí. Barbacoa casera, por si les interesa saber hacerla, nuestra versión. El truco para que no se pegue es echarle un poquito de ketchup de curry. No sé por qué me sale decirlo así como en inglés. En el fondo de nuestro pan de perrito. Además así no te va a quedar un perrito seco, sino que va a estar hidratadito. Yummy. Yes. Pedazo perrito, mi niña. Aquí ya no parece tanto una zanahoria, ¿eh? Los trampantojos a mí me encantan. Y la última. Ya a nuestros perritos les vamos a poner cebollita roja, pepinillos en vinagre. Sabemos que los pepinillos no es algo que le gusta a todo el mundo, pero es que a nosotras nos encantan. Que le dan el tocazo. Y además nos lo hace más recordarnos que son perritos calientes. Eso y también la mostaza. Cierto. Y por encima ketchup de curry. Oh, yes. Bueno, ¿qué? Parecidos razonables, ¿no? Sí. Y ahora toca comer. Oh my God. Que te aprovechen, niña. ¡Felicidad! ¿Te acordabas de lo bueno que estaban? Yo me acuerdo que el día que los hicimos para el libro fue felicidad absoluta. Es que de verdad, ¿De verdad? transformar una zanahoria así es mucho. Oh my God. Y está en plan blandita, super pocha, en plan crema. No. Mantiene su forma, ¿vale? Es lo que nosotros queremos, que se mantenga así. Con la formita de salchicha. Dios mío, de verdad, no voy a poder hablar más. Bueno, y otra pregunta que se puede hacer la gente. ¿Y está dura en plan, hola, soy una zanahoria y estoy crujiente y No. me voy a quitar un diente? No debe de quedar así tampoco. Tiene su truco. Así que no te saltes ningún paso. ¡Que lo disfrutes! Te invito. Vale. Ñam. Estos perritos calientes están hechos para compartir con gente bonita. Y es que el libro lo hemos separado en diferentes secciones y cada receta va en un grupo que trata, por ejemplo, de compartir en una situación diferente. Y este ha tocado pues para compartir con gente bonita. Si haces esta recetilla, no te olvides de sacarle una fotito y etiquetarnos en Facebook e Instagram. Y si te gustó, no te olvides de darle a like, compartir y suscribirte y a darle a la campanita si quieres que te avise cuando subamos vídeos. Y si quieres comprar el libro, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Está abajo, el link para comprar el libro está abajo. Sí. Lo tenemos en ebook y lo tenemos en físico. Muchas gracias por apoyarnos, de verdad que les mandamos un besazo enorme, un abrazo a todas las personas que ya lo tienen y que nos apoyan y que les gusta lo que hacemos. Y que les queremos mucho. Sí. Así que nos vemos cuando salga. Ah, sí, nos vemos en el vídeo del próximo domingo. Mua.